Hola, hola, hola. Vamos a continuar con estas clases en cuarentenadas. Hoy vamos a ver integración numérica. ¿Se acuerdan de cálculo 1? Mate 1 para algunos. Bueno, yo sé que estamos ahora en una versión video, así que no puedo escucharlos. Sí que deben estar gritando todos de todo lo que se acuerdan. Así que vamos a hilar un poco más fino y preguntarnos entonces qué era y para qué servían las integrales. Bueno, teníamos dos tipos de integrales. Por un lado teníamos las integrales indefinidas y por otro lado las definidas, que en principio no tenían nada que ver hasta que vino alguien, un señor que se llamaba Leibniz, que las juntó de alguna forma definiendo el teorema fundamental del cálculo integral que todos recuerdan y recitan cada mañana al levantarse. En las integrales indefinidas pasaba que uno buscaba una función, la antiderivada, por decirlo de alguna forma, la función que originaba la función de que ya tenía ahí adentro, la función que al derivar me daba lo que yo estaba buscando. Por otro lado teníamos las definidas, que ahí se buscaba un número. Y junto con, por ejemplo, la regla de Barrow, relacionábamos ambas. Bueno, como esta materia habla de métodos numéricos, nosotros vamos a buscar estimar un número, es decir, que vamos a trabajar exclusivamente con las integrales definidas, en donde vamos a ver tres métodos que me permiten estimar el resultado de este número. Bueno, cuando empezábamos a ver en cálculo 1 o mate 1, el cálculo de integrales definidas, ¿se acuerdan cómo llegábamos a eso? ¿Se acuerdan esa clase teórica? Y de nuevo estoy seguro que todos están gritando sí. Y hablábamos de calcular el área bajo una curva entre dos valores del dominio y aproximábamos así, como con rectangulitos. Vamos a tratar de aproximar a modo de ejemplo el área bajo esta curva, sería esta parte celeste. Y vamos a arrancar, porque ese es el primer método, aproximando con rectángulos. Acá hay dos gráficos, en paralelo vamos a ir haciéndolos, porque la altura del rectángulo con el cual estemos trabajando va a depender si lo tomo en el primer punto o en el último. Por ejemplo, si trabajamos con un solo rectángulo, yo puedo pensar en la base que va a ser b menos a, y si tomo como altura f de a, me da este rectángulo. Si tomo como altura f de b, me da este rectángulo. En ambos casos son aproximaciones. En algunas llamábamos por exceso y en las otras llamábamos por defecto, dependiendo si nos faltaba o nos sobraba. Bueno, voy a ir haciendo en ambos casos el aumento de la cantidad de rectángulos en uno, tomando como altura siempre el primer elemento del rectángulo, y en la segunda opción, en el segundo caso, voy a tomar como altura el segundo elemento del rectángulo. Con dos rectángulos me queda así. Vamos a llamar h al intervalo que vamos a usar como base. En este caso va a ser b menos a sobre 2. La altura con el primer elemento, la altura para el segundo, altura acá con el segundo y altura con el segundo. Dupliquemos con 4 rectángulos. Ambos casos son análogos, se puede usar cualquiera de los dos. Con 8, fíjense que ya cada vez nos estamos pareciendo más a la figura que estamos calculando. Bueno, yo voy a dejar de acá, esto se podría seguir. Y en mate 1 o en cálculo 1 nos convencían de que si le calculábamos el límite cuando la h tendía a 0, de eso que calculamos recién, acá está hecha una de las dos expresiones, al pasar a la continuidad transformábamos el símbolo de sumatoria en la integral y pasábamos de lo discreto a lo continuo.
Ahora vamos a hacer lo mismo, pero sin hacer el salto al límite. Vamos a llegar directamente al cálculo aproximado, dando una cantidad concreta de rectángulos a sumar. Este es el método de los rectángulos o el método de las sumas de Riemann. Y podemos usar cualquiera de estas dos expresiones, ya sea tomando como altura el primer punto o tomando como altura el segundo. La diferencia acá está en los subíndices. Acá arranca de 0, por eso el primer elemento es f de a, y acá arranca de 1, por eso el último elemento es a más todos los h, es decir, b. Por ejemplo, aproximemos la siguiente integral definida. Es un polinomio que podríamos calcular tranquilamente a mano de manera bastante simple. Ahí tenemos el gráfico y si lo calculáramos realmente a mano, nos queda de esta forma. Una primitiva, evaluamos por la regla de Barrow y nos da que exactamente da 155,2. Vamos a calcularlo ahora con el método de los rectángulos. Acá está el código, ingresando la cantidad de rectángulos, definimos la función, intervalos de inicio y final, el n me va a determinar la base, el h, y vamos sumando y guardando las sumas. Bueno, probando este método recién, con distinta cantidad de rectángulos, fíjense cómo nos van dando las distintas áreas, corriendo ese programa varias veces. En algún momento dado se aproxima bastante bien. ¿Pero habrá algún otro método que mejore este cálculo? Obviamente esto es una pregunta capciosa, así que la respuesta de nuevo va a ser sí. Analicemos lo que hicimos con los rectángulos. Al hacer rectángulos lo que hacemos es aproximar la función por una constante, un techito le pusimos y de ahí se formaron rectángulos. Bueno, esa función lo podemos pensar como que en realidad esa constante es un polinomio de grado 0. Así que vamos a ir aumentando el grado de ese polinomio para ir buscando mejores aproximaciones. Nuevamente buscamos el área bajo esta misma curva, pero ahora vamos a trabajar de esta forma, armando trapecios. Uno está acostumbrado al trapecio a verlo de otra forma. ¿Dónde está el trapecio acá? El trapecio era una figura que tenía un par de lados paralelos que se llamaban base menor y base mayor. Y los otros dos lados no paralelos entre sí en principio, o al menos podrían serlo, no nos interesa. Acá tenemos el trapecio de manera más tradicional. El área del trapecio era base menor por base mayor por la altura dividido 2. Entonces, descomponiendo esto en las distintas figuras, en los distintos trapecios, de nuevo aumentando la cantidad de lados y la cantidad de trapecios, podemos generalizarlo de esta manera. La fórmula de un solo trapecio, base menor más base mayor, por la altura dividido 2. La altura pasa a ser el h, el b menos a, porque lo teníamos al revés al trapecio. Si repetimos esto para una n cantidad de trapecios y llamamos h a la cantidad de intervalitos, nos queda de esta manera. Fíjense, base mayor, base menor, lo mismo de siempre, por la altura dividido 2, pero esto nos va calculando las alturas intermedias. Y el 2 es porque se va usando en dos trapecios. Veamos lo que pasó antes. Fíjense acá. Para el cálculo de este trapecio necesito las dos bases, menor y mayor, la altura dividido 2. Usé este lado y usé este lado. Pero para el cálculo de del área del segundo trapecio, vuelvo a usar este.
Los internos se usan 2 veces. Por eso este 2. La misma integral que calculamos antes, veámoslo ahora con la regla del trapecio. Por ejemplo, con n igual a 4. Haciéndolo el cálculo a mano. Evaluamos y nos da 144, que no es un buen número, pero para 4 intervalos no está tan mal. Genéricamente nos daría algo así. Bueno, pasemos al caso que sigue. ¿Qué pasa si uno aproxima ahora con un polinomio de grado 2? Esta es la regla de Simpson. Acá no lo voy a hacer el dibujito porque habría que hacer que en cada intervalo uno tenga que dibujar una cuadrática, lo cual se complica un poco con las herramientas básicas de dibujo que uno tiene. Para un solo intervalo queda esto. Ojo y noten que lo que aparece acá es la función evaluada en los puntos intermedios, porque al igual que lo que vimos cuando vimos interpolación la semana pasada, para poder encontrar una función de grado 2 necesito un mínimo de 3 puntos. Entonces tengo los de los bordes, f de a, f de b, y un intermedio. Entonces, si dividimos a nuestro intervalo en n intervalos de longitud h, vamos a necesitar además los puntos intermedios, porque para cada bloque, para cada intervalo, necesito los extremos y lo del medio. Entonces vamos a determinar k como la mitad de h. Entonces vamos a terminar teniendo como el doble de intervalitos. Esto es lo que nos dice la fórmula cuando uno tiene que trabajar con muchos intervalos, con n intervalos. N, el que corresponde en este caso al h original. A su vez tenemos que el k es el que me divide los h a la mitad. Hago este cuidado, hago este énfasis, porque en algunos de los ejercicios resueltos van a ver que acá dice algo así como h sobre 3. El sobre 3 quiere decir que este h en realidad es el k. Es el intervalo más chiquitito. Y miren acá, en un lado se están trabajando los nodos pares y en el otro los nodos impares. Por ejemplo, para el caso de la función anterior, con la regla de Simpson tomando también n igual a 4, nos queda que el h vale 1, por lo tanto el k vale 1/2. Nos queda esto, que se descompone de esta forma en los nodos pares e impares. Si uno va haciendo cada uno de los valores de x, que serían estos, los 8 en total, si el n es 4, en las mitades da un total de 8, evaluando y calculando, nos queda esto que está bastante cercano a la realidad. Acá tenemos el código en general. Y resumiendo, nos quedaba que el valor exacto era 155,2. En rectángulos con 4, con n igual a 4 nos dio 146. Trapecio 144. Simpson 155 con 16 con el 6 periódico. Concluimos. Si la función es constante, el método de rectángulos, el de trapecios y el de Simpson dan el área exacta. Si la función es lineal, trapecios y Simpson dan el área exacta. Si la función es cuadrática, el método de Simpson da el área exacta. Ahora les queda trabajar a ustedes. Esto es todo por hoy. Una de las teorías más cortitas en cuanto a explicación. Ahora es puro ejercicios. Sigan trabajando.